Queridos opositores sin derecho, arrancamos con capacidad de obrar y legitimación, dos conceptos fundamentales en la Ley de Procedimiento Administrativo. Nos vamos a centrar en los artículos 3 y 4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, pero no lo vamos a hacer de una manera literal, no vamos a leer la ley, sino que lo que vamos a intentar es entender qué significa cada uno de estos conceptos para que cuando vayamos a memorizar la ley nos resulte mucho más sencillo y así no se nos olvide nunca. Capacidad de obrar. En el artículo 3 os señala la ley quiénes tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas y os propone 3 letras. En la primera, donde dice aquellas que ostenten capacidad con arreglo a las normas civiles, yo me quedaría con una cosa, que son todos los mayores de edad no incapacitados. Si te pones a sumergirte en las normas de derecho civil, puedes complicarte lo que quieras. Sin embargo, yo creo que no es necesario. Yo creo que en esa letra, con saber que todas las personas mayores de edad no incapacitadas tenemos capacidad de obrar, sirve. Y luego os señala otras 2 letras que obviamente habrá que memorizar. ¿Pero qué es la capacidad de obrar? Bueno, pues lo tienes que relacionar con ser capaces. ¿Ser capaces de qué? Ser capaces de ejercer tus derechos. Y te voy a poner un ejemplo. Imaginaos una persona de avanzada edad que por su enfermedad de Alzheimer un juez determina que está incapacitada y no tiene capacidad de obrar. ¿Esa persona tiene derechos ante la administración? Por supuesto que tiene derechos. Lo que no tiene es capacidad de obrar, porque no tiene capacidad para ejercitar esos derechos. ¿Lo entendéis? Lo mismo ocurre con los menores. Los menores, por supuesto que tienen derechos, pero no son por ellos mismos capaces de ejercitarlos, es decir, no tienen capacidad de obrar. Por eso, la capacidad de obrar abarca a mucha gente, es decir, cualquier mayor de edad no incapacitado tiene capacidad de obrar y además la ley señala otras 2 letras para incluir todavía más casos. Por supuesto, que se me ha olvidado antes decirlo, las empresas jurídicas, las personas jurídicas, las empresas legalmente constituidas también tienen capacidad de obrar, ¿de acuerdo? Es decir, persona jurídica o persona física mayor de edad no incapacitada, más esas otras 2 letras que tenemos en la ley 39. Vale, la capacidad de obrar, como veis, es ser capaces de hacer actos válidos. Entonces, esa capacidad ante las administraciones se tiene o no se tiene. Pero ahora nos vamos al concepto de legitimación. Cuando una persona está legitimada, que es lo mismo que decir en la ley de procedimiento, cuando una persona es interesada. Artículo 4. Tendremos que buscar que tenga un interés un derecho o interés legítimo en un procedimiento. Es decir, si la capacidad de obrar habla de que tú seas capaz en general ante las administraciones públicas, la legitimación te habla de esa capacidad que tienes tú para participar en un procedimiento, por lo cual estarías legitimada, o lo que es lo mismo, serías interesada, y es que tienes que tener un derecho o interés legítimo en ese procedimiento en concreto. Es decir, yo puedo tener capacidad de obrar ante las administraciones públicas y ser interesada en un procedimiento selectivo en el que he participado, pero puedo no estar legitimada, no ser interesada en un procedimiento sancionador que le han puesto a mi vecino y que a mí ni me va ni me viene. Entonces, capacidad de obrar en general, legitimación o ser interesado en un procedimiento concreto. La ley establece 3 posibilidades de interesados, que obviamente hay que memorizar, pero bueno, que lo que viene a decir es que tú puedes participar como interesado en el procedimiento escribiendo una solicitud y inicias ese procedimiento, o bien puede ocurrir que tú seas interesado en el procedimiento sin haberlo iniciado. Pues pongo el caso de la administración cuando inicia de oficio un procedimiento sancionador y yo soy el presunto culpable, pues entonces soy yo interesado sin haberlo iniciado. Pero como digo, hay tres
3 letras también que hay que memorizar. Por último, vamos a hablar del punto 3 del artículo 4, que no se entiende muy bien cuando se lee, que parece un trabalenguas, y vamos a intentar hacerlo un poco más sencillo. Dice, cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. Bueno, antes de seguir explicándola, os pido que si os apetece suscribiros, lo hagáis, que ya somos unos poquitos, o le deis al like. Bueno, pues este párrafo, que resulta tan engorroso cuando lo lees y no conoces el derecho, viene a decir una cosa muy sencilla, y es que cuando los derechos en el procedimiento administrativo se puedan transmitir, el interesado va a ser el heredero o el derechohabiente de esos derechos. Es decir, no todos los derechohabientes son herederos, pero para que nos entendamos y poner un ejemplo, esto es lo mejor. Imaginaos que vamos a dar una subvención a una casa rural. El propietario fallece mientras está tramitando el procedimiento y va a existir un heredero. Pues ese heredero será el derechohabiente y se convertirá él en interesado. El fallecido obviamente deja de ser interesado y pasa a serlo el heredero porque es el propietario de la casa. Y da igual en qué estado esté el procedimiento, que sea al comienzo o que sea al final. El caso es que el derechohabiente, es decir, el heredero, se convertirá él en el interesado. Bueno, pues espero que os haya gustado. Nos vemos la próxima semana con otro vídeo y un beso muy grande.